Hola, bienvenidos el día de hoy a la charla en vivo en Nutel. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante acerca de la conversación. Primero que nada me voy a presentar con ustedes. Mi nombre es Sinaí Banda, soy psicólogo clínico de formación, he estudiado psicoanálisis, hice una maestría en psicología en la UNAM y aparte trabajo dentro de la UTEL en el área de innovación y desarrollo. Tengo un perfil muy curioso porque me he dedicado mucho a la parte de estudiar la subjetividad y sin embargo estoy muy adentrado en la cuestión de la tecnología y cómo la tecnología afecta o ha afectado a nuestra subjetividad en el día a día. Bueno, el título de nuestra charla el día de hoy es justamente conversar, ¿por qué parece que lo hemos olvidado en la era digital? Y bueno, en estos tiempos, hoy estamos fundamentalmente más comunicados que nunca, nos comunicamos todo el tiempo, hablamos mediante mensajes, mediante texto, nos enviamos imágenes, esto que se llama memes, fotografías, videos en vivo, incluso como lo estamos haciendo en este momento. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que esta comunicación siempre es mediada, es decir, mediada por algún tipo de dispositivo electrónico, en particular, por ejemplo, el smartphone, los teléfonos inteligentes, las computadoras. Pero parece que esta comunicación mediada de alguna forma nos está metiendo en algunos problemas. En particular nos hemos dado cuenta que nuestra relación con los otros, en nuestra relación con las personas cercanas, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, nos hemos dado cuenta cómo la comunicación mediada, por alguna razón, tiene algunos aspectos que tendríamos que repensar. Y para esto vamos a ir durante esta charla hablando en diferentes niveles. En primer lugar, ¿cómo es conversar consigo mismo? Bueno, primero, en español, el conversar consigo mismo es un poco como estar solo. En español, por ejemplo, la palabra soledad tiene una acepción como un tanto negativa. Sin embargo, y lo vemos en la diapositiva en inglés, tiene dos significados diferentes la misma palabra y se escribe de forma distinta. En inglés, por ejemplo, tienen la palabra loneliness y la palabra solitude. La palabra loneliness, por ejemplo, está mucho más relacionada con una soledad, pero como desamparada, como una soledad en la que el sujeto se siente angustiado y se siente como desamparado, solo. Y a diferencia de la palabra solitud está más relacionado con una soledad, pero una soledad creativa, una soledad de esa que necesitamos cuando vamos a trabajar y a crear algo nuevo, esta soledad que buscamos para concentrarnos, para realizar cosas que ameritan un nivel de concentración mayor. Entonces, si se dan cuenta, la palabra soledad es muy distinta en ambos niveles. En este sentido, por ejemplo, la palabra loneliness estaría más relacionada, decía yo hace un momento, con esta soledad desamparada, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con esta cuestión de la conversación y la tecnología? Bueno, es muy interesante, por ejemplo, que cuando las personas se encuentran solas, hacen mucho uso de del smartphone. No sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, cuando una persona está sola en la calle o está esperando a alguien en una, pues que se queda a ver con alguien en alguna cita, esperando para encontrarse con alguien, inmediatamente lo que hacen es sacar el smartphone y entrar a alguna aplicación, en particular, bueno, es muy popular que lo hagan en Facebook, ¿no? Que estamos utilizando aparte este canal. Que lo hagan en Facebook, entren a su timeline y empiecen a ver qué es lo que ha sucedido en su ausencia, entre comillas, ¿no? Y entonces esto está disparado a través de esta situación en la que se perciben como solos, pero como solos desamparados, ¿no? Como esta cuestión de que si entran a la aplicación, entonces van a tener la posibilidad de tener contacto con alguien. E incluso si tenemos 500 amigos en una de estas aplicaciones, pues entonces si le mandamos un mensaje a alguien, pues seguramente alguien le va a contestar, ¿no? O sea, si tienes 400 amigos, uno estará disponible. Sin embargo, la cuestión de la solitud está más relacionada con una cuestión, le decía yo hace un momento, creativa, ¿no? Esta posibilidad de poder acercarse a sí mismo, de poder tener una conversación consigo mismo y poder reflexionar y crear algo. Para llegar a esta solitud es imprescindible que justamente no estemos tan cerca de esta cuestión de la comunicación mediada o de las redes sociales, ¿no? Ahora, decíamos el concepto de comunicación mediada.
Esto es muy interesante porque cuando nos comunicamos con otros siempre lo hacemos justo a través de un dispositivo, a través de una aplicación en esta era digital. Y es muy interesante este juego que vemos en la diapositiva, por ejemplo. En un primer momento empezamos a hablar a través de máquinas, ¿no? Es decir, utilizamos hace unos años el teléfono, por ejemplo, ¿no? Este es un tipo de comunicación mediada. Hablamos a través de una máquina, después empezamos a hablar de una manera distinta, ya no a través de máquinas, no mandándonos un mensaje, no hablándonos por teléfono, no mandándonos un mensaje de voz, no mandando una fotografía, ¿no? Una imagen, sino hablar con máquinas, ¿no? Seguramente algunos de ustedes han usado cualquiera de estos dispositivos, de estas aplicaciones como Siri o los asistentes que cada vez son más comunes, que utilizan ciertos elementos de inteligencia artificial para ir reconociendo lo que vamos utilizando comúnmente y entonces hasta nos empiezan a dar sugerencias, ¿no? Por ahí Google también tiene un asistente, Windows creo que tiene por ahí también un asistente, entonces es muy interesante cómo la comunicación a través de máquinas, que era en otro momento, en este momento está haciendo una comunicación o un hablar con máquinas, ¿no? Y estamos empezando a tener cada vez menos comunicación con un semejante, ¿no? Y entonces se dice por ahí que incluso en los próximos años creen los psicólogos cognitivos por ahí, que vamos a empezar a tener problemas de memoria porque entonces ahora las personas lo que hacen es que si tienen una duda lo consultan en su smartphone, ¿no? Ya no hacen el esfuerzo de tratar de recuperar el recuerdo, sino que van inmediatamente a googlearlo, ¿no? Y esto es un fenómeno interesante que, bueno, estaremos viendo en un futuro qué es lo que está pasando. Pero cuando tenemos este tipo de conversaciones o este tipo de comunicaciones mediadas, también tenemos conversaciones editadas. Es decir, cuando mandamos un mensaje de texto, siempre lo editamos. No escribimos los mensajes o no mandamos un mensaje exactamente igual que como hablamos. Es decir, editamos nuestra comunicación, vamos cortando e incluso lo que hacemos es escribir un mensaje y entonces si no nos gusta lo que estamos escribiendo, nos regresamos, borramos y volvemos a escribir y luego lo enviamos. ¿Cuál es el problema con este tipo de comunicación? Pues justamente que lo que produce es una versión muy curiosa en el otro, es decir, una identidad también editada. Es decir, yo voy creando mi identidad, voy produciendo una identidad diferente y entonces el otro me va percibiendo de otra manera, ¿no? Es decir, producimos versiones distintas en función de cada uno de nosotros. Esto también sucede en la vida cotidiana, en la vida real. O sea, nosotros no somos igual con nuestros padres que con nuestros hermanos o nuestros amigos o los compañeros de trabajo. Es decir, siempre tenemos versiones editadas de sí mismo, ¿no? Pero es muy diferente cuando podemos editar lo que estamos diciendo. Normalmente, por ejemplo, yo ahorita no estoy editando lo que estoy diciendo, les estoy conversando, estamos platicando, les estoy contando, estamos charlando acerca de un tema y sin embargo dentro de esto pues estamos improvisando gran parte de este material que estamos charlando, ¿no? Que al final, bueno, sería interesante que pudiéramos justo tener por ahí una sesión de preguntas y respuestas. Pero es muy interesante, les voy a pedir que hagamos un ejercicio con esta cuestión de editar el contenido. Por ejemplo, pensemos algo, ¿no? Este ejercicio lo he hecho en sesiones en presencial, con sujetos ahí conmigo dentro de la charla, y hagamos este ejercicio. En primer lugar, piensen que se van a describir a sí mismos. No editen. Hagan el ejercicio de pensar cómo se describirían si ustedes tuvieran un papel y lo pudieran escribir, y qué características de sí mismo pondrían en ese papel. Nadie lo va a leer, inmediatamente ustedes lo van a romper y lo van a tirar, o lo van a quemar, o ustedes deciden qué es lo que van a hacer con él. ¿Sí? Seguramente hasta aquí se les habrán ocurrido algunas cosas. Bueno, pensemos lo que sigue. Vamos a hacer ese mismo ejercicio que se van a describir ustedes en un papel, en una hojita, van a poner lo que se les ocurra, pero ahora se lo van a mostrar a las personas que tienen a su alrededor. Si en este momento, por ejemplo, están en el trabajo, en su casa o en la calle incluso, bueno, piensen que lo va a ver alguien cercano a ustedes. Puede ser alguien de su familia, su pareja, alguien de su trabajo, pero le van a mostrar esto que están escribiendo acerca de ustedes a la persona que esté cercana a ustedes. ¿Sí? Ok. Ahora, seguramente esta descripción variará, ¿no? Esta primera descripción será diferente de la segunda. Ahora pensemos un tercer ejercicio.
Imagínense que van a actualizar su estatus de Facebook y van a escribir ahí quiénes son ustedes, ¿no? Soy una persona así, 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 y traten de hacerlo lo más sinceramente posible. Seguramente en esta tercera versión sería muy... porque la van a ver todos, ¿eh? O sea, eso es lo interesante. Esta tercera versión seguramente ha de haber sido muy diferente que la primera, donde nadie le iba a ver. En la segunda, donde le iba a ver las personas cercanas, donde ustedes se pueden mostrar, quizá nos mostramos más vulnerables, ¿no? Con los que están cercanos a nosotros. Y en la tercera versión, pues todo mundo. E incluso ahora, imagínense que esta cuestión de cómo en recursos humanos, por ejemplo, me he enterado que se busca ya en los perfiles de Facebook para ver un poco más de esa persona. O sea, imagínense lo que sería tener esta descripción o esta serie de descripciones dentro de ese perfil. A eso me refiero yo con cómo editamos nuestra identidad. Entonces, eso también sucede cuando conversamos o cuando tenemos este tipo de comunicación mediada. Ahora, se dice, durante muchos años se ha mantenido que es muy valorado la cuestión de ser multitask, sobre todo en los últimos años, esta cuestión de ser multitareas y cómo vamos cada vez haciendo más y más y más cosas al mismo tiempo. Esto es algo muy, muy interesante porque la tecnología lo que nos ha mandado es que, por ejemplo, esta cuestión de la ubicuidad, ahora traemos los dispositivos móviles para todos lados y estamos perfectamente localizables en cualquier momento. En los trabajos, por ejemplo, es muy valorada esta cuestión del multitask. Sin embargo, nos hemos dado cuenta en las últimas investigaciones, y hay un texto muy interesante que se llama Deep Work, que es de Cal Newport, donde lo que plantea este autor es que cuando tenemos muchas actividades, o por ejemplo, cuando tenemos una conversación con otra persona y al mismo tiempo estamos revisando nuestro celular, estamos revisando la computadora, lo que sucede es que hay una atención fragmentada, ¿no? Es decir, estamos fragmentando nuestra atención en diferentes elementos y por lo tanto, si hay una conversación con ese otro, este también está fragmentado, ¿no? Lo que plantea Newport es que cada vez es más valorado lo que él llama deep work o trabajo concentrado, ¿no? Trabajo a niveles de concentración alto, que implica justamente poder hacer una tarea por un periodo medianamente largo en un nivel de concentración muy alto. Esto, por ejemplo, es muy importante para gente que se dedica, por ejemplo, a la programación, a cuestiones creativas, a escribir, ¿no? Los reporteros, escritores y demás, los físicos, por ejemplo, los científicos que necesitan estos periodos de concentración muy largos, pues buscan aislarse para poder concentrarse más, ¿no? Yo planteo esto también en relación con la conversación. Cuando estamos teniendo una conversación con alguien cara a cara, pues entonces también tenemos que buscar esta concentración, ¿no? Es decir, ponerle atención al otro. Y en esto entonces pasamos a la siguiente parte. Si ya pudimos conversar con nosotros mismos, reflexionar con nosotros mismos, entonces vamos a pensar cómo es conversar con el otro. Y en este sentido, bueno, les planteaba yo hace un rato la cuestión de la soledad, ¿no? Cuando es complicado estar solo, es decir, tener una conversación consigo mismo, reflexionar, pensar, trabajar, niveles de concentración también, entonces esto tiene complicaciones para estar con el otro, ¿no? En las relaciones con el otro. En este sentido, bueno, pues la conversación con el otro implica mucho más que solo hablar. No es solamente hablar, sino que tiene varios niveles en los cuales hay que estar en presencia del otro y con el otro para poder establecer una conversación, ¿no? En este sentido, vamos a trabajar en esta cuestión, dice, por ejemplo, Sherry Turkle, que ella plantea una frase muy interesante y al final vamos a hablar un poquito más de esta autora, que es una autora que tiene algunos textos muy, muy interesantes en relación a la subjetividad y la tecnología. Ella dice por ahí en su texto de Reclaiming Conversation, dice, hemos sido silenciados por nuestra tecnología, dice, de alguna manera curados de conversar. Estos silencios, dice, aún en presencia de nuestros niños, nos han llevado a una crisis de empatía que nos han mermado en la casa, en el trabajo y en la vida pública. Es decir, que ahora con los smartphones, sobre todo, que ya están en presencia casi de cualquier lugar de nuestra vida, esta posibilidad de conversar cada vez va siendo menos, ¿no? Por eso dice ya curados de conversar y lo pone entre comillas, ¿no? Es decir, antes, por ejemplo, hace un tiempo, no mucho, si llegábamos con alguien,
estábamos prácticamente obligados a establecer una conversación, ¿no? A tratar de acercarnos al otro y que el otro a su vez se acercara a nosotros y compartir y conversar, ¿no? En los últimos tiempos, con la sobrepresencia de los dispositivos electrónicos, es muy interesante verlo. Digo, seguramente ustedes lo habrán visto en algún lugar cuando van por la calle. Cómo vemos a las personas que van viajando juntas y sin embargo no hablan. Cada uno va en su dispositivo, cada uno va estableciendo una cierta conversación, entrecomillado, con un otro que está en otro lugar, ¿no? Entonces, pareciera, dice Sherry Turkle, nos han curado de conversar, ya no estamos obligados a establecer esta conversación. Pero bueno, ¿qué implica justo esta conversación? ¿Qué implica conversar? Pues en primer lugar, y muy importante, estar en el momento, estar ahí. O sea, no se puede establecer una conversación con un semejante si no estamos. Y hay algo bien interesante en esto, pero cada vez pareciera que estamos menos en los lugares donde estamos físicamente y estamos más en los lugares virtuales, ¿no? Estamos más en esos otros lugares. Segundo, y esto es muy importante, aprender a leer el lenguaje no verbal. O sea, cuando conversamos también tenemos que aprender a leer eso que el otro no está diciendo con palabras, lo cual, por ejemplo, se pierde en la comunicación mediada, por ejemplo, por mensajes, ¿no? E incluso hablada, ¿no? O sea, en sonido. Ustedes habrán dado cuenta no sé si les ha pasado, pero, por ejemplo, cuando están mandándose mensajes y que el otro no entiende lo que le estamos diciendo porque el mensaje siempre se queda corto. E incluso me ha tocado escuchar por ahí gente que prefiere discutir por mensajes que hablar, hacer una llamada telefónica o encontrarse con el otro para poder justamente discutir. Y en esto, bueno, hay una cuestión muy importante y es el tercer punto, que es la implicación que tiene emocionalmente con el otro, la conversación. Cuando estamos mandando mensajes, la conexión emocional es mucho menor. Incluso se pueden mandar mensajes muy cortos y entonces la conexión emocional pues disminuye, ¿no? Pero también el equívoco del lenguaje se incrementa, ¿no? Es decir, se entiende menos lo que estamos tratando de decir porque las palabras siempre quedan mucho más cortas. Y en un cuarto punto, y esto es realmente relevante, es enfrentarse al otro, yo lo pongo así, en su ser impredecible. Es decir, cuando hablamos, conversamos con el otro, no sabemos qué nos va a contestar, ¿no? Cuando hablamos con el otro, no sabemos si nos va a contestar en el momento y cómo. ¿Sí? Es decir, cuando nos mensajeamos, pues podemos no contestar, ¿no? Y dejar ahí el mensaje. Esto no exenta que, por ejemplo, últimamente veamos que se incrementa más la ansiedad cuando nuestro interlocutor recibe nuestro mensaje en WhatsApp y se marca como visto y no me contesta, ¿no? Eso se ve cada vez más, como la ansiedad se dispara y entonces empieza a manifestarse angustia porque el otro no contesta, ¿no? Cuando en realidad la aplicación está hecha para que conteste cuando quiera y como pueda. Y por último, también tiene que ver enfrentarse a sí mismo en nuestro ser impredecible. Esto tiene que ver, bueno, con psicoanálisis, con una cuestión de ver que cada uno de nosotros tiene un inconsciente y también decimos cosas que no sabemos que estamos diciendo, ¿no? Entonces, y por eso de repente se nos ocurren estos lapsus, ¿no? Como plantean, o estos, como se dice coloquialmente, ¿no? Cuando nos traiciona el inconsciente y decimos algo que no queremos decir y sin embargo lo decimos, ¿no? Lo cual es muy interesante. Esto también sucede a veces en los mensajitos, incluso me ha tocado que el mismo corrector de las aplicaciones cambia las palabras y entonces de pronto enviamos un mensaje que no queríamos mandar o se lo enviamos a un contacto que no era el que queríamos enviar, ¿no? Entonces es también muy interesante cómo hasta ahí se atraviesa el inconsciente y hasta ahí es complicado controlar. Ahora, Sherry Turkle tiene por ahí unas investigaciones muy interesantes que se han realizado en los últimos años, sobre todo con niños que ya les ha tocado vivir mucho más esta comunicación mediada, ¿no? Ya seguramente les ha tocado ver, por ejemplo, niños en la calle que los padres, en lugar de conversar con ellos o mostrarles el mundo, ¿no? Ir caminando y decirles, mira esto, mira aquello, salir al parque, etcétera,
les dan un smartphone o una tableta, ¿no? Y pareciera que eso sirve como una especie de barrera en la relación entre ambos. Bueno, lo que plantea Sherry Turkle es que sin conversación, ella dice que somos menos empáticos, menos conectados, menos creativos y menos cumplidos, ¿no? Lo cual es muy interesante porque entonces la comunicación, al no poder entender gran parte del lenguaje no verbal, por ejemplo, del que hablábamos hace un ratito, al no entender gran parte de lo que implica el otro y lo que es el otro para mí, entonces tenemos este problema de que es difícil entonces ponerse en el lugar del otro, es difícil crear cosas nuevas porque pues ya todo está a partir de un dispositivo, ¿no? Y entonces también el otro empieza a perder importancia. Incluso, y lo podemos ver en la diapositiva que tenemos en pantalla, es muy interesante este término. Hemos llegado a un punto, este término, el phobbing, en inglés, es un término que no tiene traducción al español, pero es una composición de dos palabras, snobbing y phone, que quiere decir más o menos algo como menospreciar al otro o darle menos importancia al otro por poner atención al smartphone. Esto cada vez es más común, como cuando establecemos una conversación con este otro que está ahí enfrente, de pronto estamos justo platicando y estamos viendo el teléfono y siguiendo la conversación, pero también revisando cualquier cantidad de cosas en el dispositivo. Entonces, es muy interesante cómo, si se fijan, hemos hablado primero de esta imposibilidad para estar solo, pero solo en la cuestión de desamparo. Enseguida hablamos sobre esta cuestión de conversar con el otro, pero si no podemos estar solos consigo mismos y establecer una conversación conmigo, ¿no? Me va a ser muy complicado establecer una conversación con el otro y entonces es preferible estar en el smartphone que enfrentar la conversación con el que tengo enfrente. Y en un tercer punto está justamente la conversación con los otros. Es decir, todo este proceso de socialización, todo este proceso en el que nos vemos inmersos desde que somos pequeños, bueno, también se está trastocando en la medida en que es fundamental conversar con el otro, ¿sí? Es fundamental que, por ejemplo, los padres, las madres, esos otros que están alrededor de los pequeños, de los bebés, les hablen y el bebé pueda justamente hablar, ¿no? Y que puedan comunicarse entre ellos y también negociar, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy importante. Entonces, en este sentido, pues la conversación sería totalmente imprescindible en la familia, la escuela, el trabajo, la relación con los demás. O sea, es una cuestión muy, muy interesante. Si a un niño no le hablamos cuando se está estructurando en sus primeros momentos de vida, entonces es muy complicado que vaya a desarrollar una subjetividad estructurada y bien armada, ¿no? Es como si, por ahí hay una psicoanalista, Françoise Dolto, que plantea que una cosa es tener los cuidados veterinarios, ¿no? Dice ella, que es como darle de comer, limpiarlo y demás, y otra cosa es los cuidados humanizantes, ¿no? Es decir, hablarle, ¿no? Insertarlo en esta cuestión simbólica de lo que es el lenguaje y la conversación con los otros. Y en este sentido, conversar con otros, bueno, pues también tiene efectos en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, dice Cal Newport, tiene una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Dice, el empleado invierte gran cantidad de tiempo haciendo una labor de human router, ¿no? Es decir, todos los días dedica una cantidad de tiempo en el día para recibir y enviar correos, como si fuera solo un rebotador de información, ¿no? Y en el momento también se está interrumpiendo en sus labores cotidianas por recibir y enviar información, ¿no? En lugar de, quizá a lo mejor sería más conveniente acercarse a una persona en la oficina y conversarlo que hacer esta labor de reenvío de información. Entonces, ¿por qué esto sería importante? Bueno, pues también porque justamente el intercambio a través de la conversación enriquece las relaciones sociales, se van estrechando, se van volviendo más importantes, cargadas afectivamente. Incluso si podemos hacer un pequeño ejercicio, piensen cuántas de las personas con las cuales ustedes trabajan realmente las conocen o realmente saben si tienen familia, qué hacen los fines de semana,
qué hicieron el día de ayer, ¿no? O sea, qué les gusta comer, no sé, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y se darán cuenta que quizá mucha de la gente que está a su alrededor ya no hay una relación como tan cercana o no se busca esta relación debido gran parte pues, a la comunicación mediada por algún dispositivo, ¿no? Incluso, por ejemplo, Cal Newport plantea que esta moda de las open office, ¿no? Las oficinas abiertas, está cambiando gracias, o más bien él quiere que cambien porque los desarrolladores, los programadores, por ejemplo, Cal Newport es un programador, se encontraron con que no se podían concentrar en estos espacios abiertos, ¿sí? Entonces, es importante pensar en qué puntos ayuda la cuestión de tener un espacio abierto y en qué puntos no. En qué puntos quizá la conversación es preponderante, en qué puntos la concentración, ¿no? En qué puntos el trabajo en equipo. Ahora, la habilidad para debatir y negociar también tiene su base en el intercambio a través de la conversación. O sea, esta posibilidad que buscamos que tengan los niños desde pequeños, bueno, tiene su base justamente en la conversación, en el poder escuchar al otro, en el poder poner atención en el otro para escucharlo y poder darle una respuesta, ¿sí? Si no hay esta cuestión de conversar, es muy complicado que pueda existir la posibilidad de debatir y negociar. Ahora, si conversar plantea que es necesario hablar y escuchar con atención, y que estas son habilidades, entonces también pueden practicarse y ser aprendidas. O sea, no es algo que, entonces si yo no desarrollé esta habilidad, entonces no la voy a tener, ya no la voy a tener, ¿no? Ya no alcancé para desarrollarla. Entonces, no es así. Estas habilidades, al ser habilidades, bueno, pues también pueden ser aprendidas y practicarse. Es ahí que, bueno, pensamos que es importante justamente darle un lugar en la vida cotidiana, darle un espacio para que podamos irlas desarrollando. Hay diferentes técnicas que ahorita, bueno, iremos como en el intercambio de preguntas y respuestas, iremos como pensando, pero por ejemplo, ¿no? Los norteamericanos han desarrollado por ahí algunos puntos importantes. Por ejemplo, ellos plantean algo que se llama espacios sagrados, por ejemplo, ¿no? Para la cuestión de los smartphones. Es decir, designar dentro de la casa o de la familia un espacio que les sirva, que sea un espacio, perdón, donde no se permite el smartphone, ¿no? Por ejemplo, ellos plantean que puede ser la mesa de la comida, ¿no? Durante la hora de comida. Entonces, en la hora de la comida no se permiten los smartphones quedan fuera del espacio y no hay posibilidad de ir, traerlos para contestar un mensaje. Es muy interesante cuando se hacen este tipo de ejercicios porque nos damos cuenta los niveles de ansiedad que se disparan porque se tiene la sensación de que están llegando mensajes y que hay que contestarlos, ¿sí? Entonces, esto es algo muy, muy, muy relevante y que está siendo cada vez más cotidiano, ¿no? Otro espacio que también plantean ellos que puede ser un espacio sagrado donde no haya smartphones es, por ejemplo, el coche, ¿no? Los viajes en coche, el ir por los niños a la escuela y llevarlos, como estos espacios donde al estar cerrados uno se obliga más a conversar y a hablar y a escuchar al otro, ¿no? Entonces, gran parte y con esto vamos a ir cerrando la charla y es importante para justamente poder establecer contestar algunas de las preguntas que nos han hecho llegar en Facebook. Pero bueno, gran parte de la charla justamente se basa en este libro que estamos viendo en pantalla. Sherry Turkle es una psicóloga del MIT que tiene varios textos muy interesantes sobre los efectos de la tecnología y en la subjetividad. Es una autora que en lo personal me gusta mucho. Tiene solo un par de libros en español, la mayoría se consiguen en inglés, pero sí es una autora muy, muy importante y que justamente en este momento vamos a usar un dispositivo mediado para poder ver qué preguntas nos han hecho llegar. Preguntan por aquí que si es bueno o malo tener una atención fragmentada. Bueno, en primer lugar, la atención fragmentada implica que estamos teniendo estamos abocados a una tarea, ¿no? Supongamos que vamos a redactar un ensayo, ¿no? Estamos redactando un ensayo. Y en ese momento, al redactar un ensayo, tenemos la televisión prendida, están
no sé, hay niños en casa, supongamos, hay niños en casa haciendo ruido, y al mismo tiempo tenemos Facebook y WhatsApp abiertos, ¿no? O Facebook y Twitter, que son como dos muy comunes. Cuando tenemos la atención fragmentada, lo que sucede es que estamos justamente separando el 100% de nuestra atención en partes. Entonces hay un 10% que está escuchando a los niños, un 30% haciendo el ensayo, un 20% y así lo vamos distribuyendo hasta tener nuestro 100%. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que la calidad de lo que debería de ser nuestro objetivo está disminuyendo en función de cuánto tenemos fragmentado, cuánto estamos separando nuestra atención. Y esto no es tan solo así, también está lo que existe y lo que se conoce como atención residual. Por ejemplo, ustedes me podrían decir, bueno, es que yo no estoy todo el tiempo haciendo tal cosa, pero sí entro y checo mi correo cada 20 minutos. Bueno, cuando hacemos eso de interrumpir una tarea, supongamos que estamos haciendo el mismo ensayo y nos vamos a revisar nuestro correo, lo que sucede es que una parte de la atención que se fue a revisar el correo se queda ahí. Y nosotros, aunque volvamos a nuestra tarea principal, esa parte de atención se quedó de aquel lado, ¿no? Y perdemos entonces un pedacito de atención. Un 10% sigue pensando en qué le voy a responder o qué le respondí a mi jefe de la oficina cuando me mandó X cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la atención fragmentada cuando tenemos estos pedazos de atención residual cargando por ahí? Pues lo que sucede es que empezamos a disminuir la calidad de las cosas que estamos haciendo. Entonces, ¿es bueno o malo? Bueno, no sería lo más recomendable porque la calidad de lo que estamos haciendo pues disminuye. Ahora, me preguntan por acá también, ¿qué consejo puede darnos para tener una escucha activa con las personas con quienes conversamos? Primero que nada, bueno, pues justamente escuchar, ¿no? Por ahí hay un dicho, ¿no? Que dice algo como, por algo nos dieron, la naturaleza o nos dio 2 oídos y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Entonces, en primer lugar, bueno, escuchar, ¿no? Ahorita les platicaba de esta cuestión de los espacios sagrados, ¿no? Para que podamos tener una escucha activa con el otro, pues también justamente dejar los dispositivos a un lado, ¿no? Dejarlos fuera. Por ejemplo, en mi caso, cuando trabajo con pacientes en la consulta privada, mi celular normalmente lo pongo en modo avión y lo dejo por ahí en un lado para que no entren mensajes ni esté como haciendo ningún tipo de sonido, ¿no? Entonces, esto es importante para poder tener una escucha activa. Y dentro de la psicoterapia, bueno, pues es muy importante la escucha activa, ¿no? Abrir los oídos y justamente dejar que el otro hable y poder escuchar y conversar, ¿no? Otra de las preguntas que nos hacen es ¿cómo manejar el entorno cercano cuando esas redes sociales tipo Facebook, WhatsApp tiene detalles en su interfaz para obligar a continuar conversaciones y discusiones? Esto es muy interesante. Yo incluso hace unos días me daba cuenta que por ahí Facebook puso una nueva funcionalidad donde si tú participaste en unos comments, te aparecen como si fuera una conversación del chat dentro de la aplicación de Facebook en web. Entonces, ¿cómo hacerle? Es como si nos atrapara de alguna forma, ¿no? Como si nos jalara a volver a estar ahí. Bueno, Cal Newport, el autor de Deep Work, lo que él dice y lo que él sugiere y aconseja es cierren todas las redes sociales, ¿no? Pónganse a hacer lo que tienen que hacer y dejen a un lado toda esta cuestión del social media, como él lo llama, ¿no? Bueno, hay quien trabaja en redes sociales, entonces pues ahí sería muy complicado, ¿no? Hay quien justamente se dedica a llevar toda la cuestión de social media. Pero, ¿qué hacer para que esto no suceda? Bueno, hay maneras de deshabilitar, por ejemplo, ciertas funciones en las aplicaciones de los smartphones. Les ponía yo ahorita el ejemplo de que cuando estoy en sesión con algún paciente, pues mi teléfono está en modo avión y esto no significa que sea como para volar, ¿no? Que podría ser un poco como dentro de la terapia, ahí esta cuestión de la conversación y a dónde nos lleva la conversación, pero es para justamente cerrar el canal del teléfono móvil. Otra pregunta que nos hacen es ¿cómo podemos empezar a incluir reglas para el uso del celular con los hijos?
Fíjense que esta es una pregunta muy interesante en la medida en que las reglas, y esto es muy, muy importante, las reglas no son solo para el otro, o en este caso para los hijos, sino la regla empieza por uno mismo y a partir de ahí se extiende hacia los demás. Alguna vez me decía en una charla un padre de familia en una escuela que cómo le hacía para que su hijo no fumara ni tomara, ¿no? Alcohol, ¿no? Que no bebiera alcohol. Y yo le decía que sí, él fumaba y tomaba en el entorno, ¿no? Y me decía que sí, que fumaba. Entonces le decía, bueno, entonces ¿cómo quiere que su hijo deje de fumar si usted lo hace frente a él, ¿no? Un hijo adolescente. Entonces, en este sentido, la regla empieza por nosotros mismos. Si queremos implementar una regla, por ejemplo, del uso del teléfono móvil dentro de, no sé, de su casa, o les ponía yo el ejemplo hace rato de estos espacios sagrados como el comedor, el coche, no sé, la sala. Entonces tendríamos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Es decir, dejar el móvil a un lado y entonces decir, ok, ahora sí, vamos a comer, en este espacio no se valen los smartphones, nadie contesta mensajes que no sean los que estamos mandando acá, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Primero empezamos por nosotros y después hacemos justo para el otro. Ok. Tenemos una pregunta más por aquí. Nos preguntan, ¿cómo podemos realizar una conversación cuando una de las personas tiene la predisposición como miedo de su interlocutor? ¿Cómo acercarse a alguien que de entrada tiene miedo de hablar? Primero que nada, es acercarnos sin una actitud amenazante, ¿no? Primero que nada. En segundo, hace ratito decía que lo importante en una conversación también es escuchar. Es justo esto, escuchar. Preguntemos algo que sea, pues, que no sea complicado, ¿no? Que no sea algo difícil de abordar. Escuchemos qué es lo que nos dice para que podamos justamente a través de eso tomar un elemento y continuar la conversación a través de eso. ¿Se acuerdan que hace unos años se decía que cuando no se tenía de qué hablar, uno lo que llegaba y platicaba normalmente era preguntar sobre el clima, ¿no? Y decía, uy, qué calor hace ahora, ¿no? Qué frío ha estado haciendo los últimos días. Bueno, eso es un tema en el cual los dos interlocutores tienen algo para decir, ¿no? Es un tema que no es amenazante, es un tema que es relativamente genérico y que los dos pueden hablar, ¿no? Y sin embargo, cuando el otro nos dice, uy, sí, y aparte en el trayecto al trabajo es tal cosa, entonces de ahí, vives muy lejos de tu casa, ¿no? Entonces preguntar, podemos hablar de otra cosa y así podemos ir llevando la conversación hacia donde queramos, ¿no? Esto es muy interesante porque no es tanto hablar como escuchar. O sea, escuchar al otro y a partir de ahí ir identificando elementos que nos puedan servir justamente para continuar la conversación, para poder enriquecer nuestra conversación, ¿no? Y vamos a tener una última pregunta. Dice por aquí, si el entorno en el que te rodeas te presiona a estar conectado a este tipo de relaciones de redes sociales y chats, ¿cuál puede ser la forma más sensata de mantener una raya o de mantener a raya para no forzar discusiones con las interfaces que anuncian hasta cuánto te conectaste por última vez? Hace un ratito les comentaba de esta cuestión de cómo se ha vuelto cada vez más común que la ansiedad se dispare cuando no nos contestan, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp. WhatsApp, por ejemplo, marca ahí cuando ya vieron el mensaje, ¿no? Cuando el otro, el que se lo enviaste, ya vio el mensaje y entonces yo estoy esperando que me lo conteste. Y si no me lo contesta, le reclamo, ¿no? Y le digo, ¿por qué no me contestas? Ya vi que ya te habías dado cuenta que te había escrito desde ayer y no me has contestado. Bueno, también hay una cuestión ahí que tendríamos que tener muy clara, ¿no? De nuestros espacios. Por ejemplo, en Europa, en algunos países de Europa está prohibido, por ejemplo, mandar mensajes de correo o mensajes por algún dispositivo de trabajo fuera de horario laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay que darle lugar al sujeto y hay que darnos lugar como personas. Si en el momento no nos quieren, nosotros no decidimos no contestar un mensaje,
pues también es válido, ¿no? No contestar un mensaje. Por ejemplo, en lo personal yo utilizo una aplicación muy curiosa que bloquea el celular después de 1 hora en la noche y no se habilita hasta la mañana, ¿no? Y entonces tengo algunos números importantes a los cuales permite pasar y otros no. Esto también lo tienen otros teléfonos celulares, otros smartphones, y es muy interesante porque te da esos espacios, justamente esos espacios donde lo importante eres tú como persona y no tanto la comunicación, o si tus 500 amigos de Facebook te están preguntando algo, o si los otros 500 amigos que tienes en LinkedIn y los 2000 seguidores de Twitter quieren que les des la razón sobre algún tema en particular, ¿no? Entonces, creo que algo muy importante es justamente que podamos darnos la posibilidad de conversar con nosotros mismos, de poder reflexionar con nosotros mismos, de poder tener esos momentos para poder justamente después estar con las personas que nos rodean de nuestro entorno inmediato y poder estar ahí para todos y cada uno de ellos y estar también laboralmente mejor. Ya después tendremos la oportunidad de conversar o de hablar sobre el tema de este planteamiento de Cal Newport sobre el deep work, ¿no? Y cómo esto él plantea que es cada vez mejor para trabajar y cada vez va a ser más apreciado. Ahorita yo, por ejemplo, les puedo decir que la capacidad de conversar, negociar y debatir son capacidades que cada vez van a ser más importantes en nuestro medio. ¿Por qué? Porque cada día se automatizan más funciones y la posibilidad y las habilidades netamente humanas van quedando como una cosa rara, ¿no? En este sentido, bueno, pues me gustaría agradecerles, primero que nada, por habernos dado este tiempo, por haber estado con nosotros este día. Y bueno, déjenos comentarios por ahí en los comments y trataremos de contestarlos cada uno, ¿no? Por ahí está, si alguien quiere escribir puede hacerlo con toda confianza y podemos continuar esta conversación justamente en otro espacio y por otro canal. Por lo tanto, pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana con una nueva charla.